Buenas noches. Vamos a hacer una oración para posteriormente hablar de la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Yo quisiera que cerrara sus ojos y que dispusiera su corazón para escuchar la palabra del Señor. Seguramente que Él tiene algo para nosotros en esta noche. Cierre sus ojos y juntamente conmigo ore al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que nos da, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltar tu nombre, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, escudriñar tu palabra, Dios, y abrir nuestro corazón para que tú nos hables. A cada uno, Señor, háblanos lo profundo de nuestro ser, Señor. Inspíranos, Señor, motívanos, perdónanos, límpianos. Estamos aquí, somos venidos, Señor, a estar en tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, que dé fruto, que traiga fruto abundante, Padre, en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pues hemos disfrutado de unas bonitas fiestas navideñas, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron una noche buena? Amén. Algunos tal vez no fue tan agradable por su situación especial que pudieron haber vivido. En estos tiempos es muy marcado la tristeza en algunas personas, los que están solos, los que tienen algún problema, diferentes tipos de problemas como la enfermedad o las deudas o la desesperanza. Yo escuchaba de una persona que en estos días se deprime profundamente por cosas del pasado y bueno, cosas tristes. Nos enteramos el 24 de la noche falleció el papá de un pastor, amigo nuestro de aquí de Casa de Oración, y pues imagínense qué triste el 25 estar ahí en una situación de estas. Sin embargo, cuando hablamos de estos tiempos, normalmente la característica no es la tristeza. La característica es la alegría. Y bueno, en nuestro pueblo que pues para todo encontramos motivos de alegría y le buscamos, algo tradicional son las posadas. Hace tiempo, cuando yo estaba niño, en los barrios organizaban posadas y cantos navideños, pastorelas y muchas cosas muy bonitas que pues sí te hacían reflexionar con las pastorelas, los mensajes te hacían reflexionar acerca del nacimiento de Jesús. Hoy en día las posadas pues han cambiado completamente a lo que en otro tiempo se usaba. Ahora las pastorelas o las posadas pues están marcadas con fiesta, con vino, con bailes, con desenfrenos, con muchas cosas que nada tienen que ver con el asunto del nacimiento de Jesús. No tienen nada que ver. Y por ahí hay un señor que en alguna ocasión estaba platicando ahí con otros y él estaba hablando, empezaron a hablar acerca de Jesús y él dijo que él era ateo. Yo en esas cosas no creo. Y me lo encontré en estos días, el 24 precisamente, ahí descansando y bueno, como llevo buena relación con él, le dije, ¿está disfrutando de estas fiestas decembrinas, del descanso? Dijo, sí, estoy disfrutando. Le dije, aunque usted no cree en el Señor, ¿verdad? Y pues dijo, bueno, sí, dice, pero pues hay que disfrutar. Le dije, bueno, la cosa es que nosotros tenemos que darle el sentido estricto de la fiesta, lo que es en sí la Navidad, lo que implica
estar en la presencia del Señor. Hubo situaciones complicadas en la noche navideña porque pues es difícil estar en la presencia de Dios teniendo diferencias con el hermano. Hubo familias que no se pudieron integrar, que no se pudieron estar juntas porque había división, porque había pleitos, porque había situaciones complicadas, cuando el nacimiento de Jesús une. Y para estar en la presencia del Señor siempre pues tenemos que estar limpios. Para todas las ocasiones en que vamos a estar en la presencia del Señor, uno de los requisitos es haber purificado nuestra vida, haber sido liberados del pecado. Y bueno, para hacer esto, para que esto surta efecto, pues lo primero que necesitamos hacer es arrepentirnos. El arrepentimiento, mis hermanos, es un acto que nos libera. Es un acto que nos purifica, es un acto que nos relaciona con el Señor de una manera íntima. En estas fiestas, tal vez algunos de nosotros fuimos arrastrados a esas fiestas. Y tal vez algunos de nosotros también participamos de la misma manera en esa celebración que no tenía nada que ver, nada de espiritual, nada que ver con el Señor. Estas fechas que acabamos de pasar, para muchos es el único momento en el que medio piensan en el Señor. Para nosotros pues es un acto importante celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, pero el acercamiento con el Señor para nosotros es una situación que se debe de dar y diariamente, día con día. Es un asunto que no tiene que hablar solamente de una vez al año, sino que es un asunto que tenemos que estar en la presencia de Dios, buscar estar ahí con Él, en ese ambiente espiritual día con día. La mejor referencia cuando hablamos de arrepentimiento la encontramos en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que fue un profeta que empezó a hablar de Jesús antes de que Él naciera. Y en el contexto de su venida, de que Él empieza un ministerio. Y mire, Él empezó un ministerio en una época donde habían pasado muchos años desde que había estado, o desde que había habido un profeta en el pueblo, desde que había habido un hombre que estuviera hablando y acercando al hombre a los pies del Señor. A tener una relación con Dios. En ese tiempo la relación del hombre, especialmente los judíos, que era el pueblo escogido de Dios, era una relación fría. No había nada que hacer. Cada quien tenía una religión muy monótona, algo que no era vivo, algo que no emocionaba. Solamente cumplían con ritos, con sacrificios, con ordenamientos que habían dado los hombres, y esa era la vida religiosa del pueblo. Y realmente era una vida muy vacía. Entonces cuando aparece Juan el Bautista, empieza a hablar de algo importante, pero empieza a hablar, dice la Escritura que era una voz que clamaba en el desierto. Y empieza a hablar de la nada. Empieza a hablar de Jesús a un pueblo que estaba frío, que estaba seco, que no tenía una relación con Dios, que sabía de Dios, pero que no tenía una relación con Dios. Y lo primero que Juan les empieza a decir es acerca que tenían que arrepentirse, que tenían que limpiar su vida para poder estar enfrente del Señor. Cuando nosotros leemos en Lucas 3, yo quisiera que pusieran por ahí Lucas 3:3, nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Nos habla de cómo comenzó él esta misión que Dios le había encomendado. En Lucas 3:3, perdón, dice, y él, se refiere a Juan el Bautista, dice, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Mire,
este es algo importante. La labor que estaba haciendo Juan, estaba preparando los corazones, estaba preparando a las personas para que pudieran tener un encuentro con el Señor, un encuentro con Cristo. Y aquí nos habla de un arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Este acto es un acto que cuando alguien se arrepiente, es un acto que trae perdón de pecados. El arrepentimiento, mis hermanos, es una acción fundamental para tener una relación con el reino de los cielos. Es lo principal, es la primera acción que una persona tiene que hacer antes de acercarse a Dios. Una persona antes de acercarse a Dios tiene que arrepentirse de sus pecados. Dice la Escritura, ¿quién estará en el lugar santísimo? Dice, el de manos limpias, el que no tenga pecado. Y nosotros no debemos de tomar esta acción o nuestra vida religiosa como algo que podemos sobrellevar sin tener consecuencias. Nuestra vida debe estar limpia delante de Dios. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, mis hermanos, significa el reconocimiento personal, reconociendo que la manera que cada persona vive no es conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguien se arrepiente es aquella persona que analiza su vida, analiza sus actos y a la luz de la Biblia reconoce que lo que está haciendo, que su manera de vivir no es conforme a lo que Dios quiere que una persona viva, a lo que Dios quiere que una persona haga, un padre, una esposa, un hijo. Y cada uno de nosotros debemos de reconocer qué actos ofenden a Dios. Y bueno, si nosotros venimos a una iglesia, siempre que aquí nosotros hablamos de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios es una manera de nosotros ilustrarnos, de conocer qué ofende a Dios y qué no ofende a Dios, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Cuando nosotros reconocemos que nuestros actos, nuestra conducta está ofendiendo a Dios, entonces viene el arrepentimiento. Es decir, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo. El acto de arrepentirse no solamente es reconocer que yo estoy mal, o que tú estás mal, o que lo que estás haciendo está ofendiendo a Dios. El arrepentimiento es un acto que primero es reconocimiento y después es una decisión, una convicción de cambiar nuestro estilo de vida e ir y tomar el estilo de vida que nos marca la palabra de Dios. Y debemos empezar con cosas sencillas tal vez, pero que nosotros reconocemos que lo que estamos haciendo está mal. Y a veces nosotros nos involucramos con la manera de vivir del mundo, y para nosotros es normal vivir así, hablar así. Yo antes de ser cristiano, bueno, mi vocabulario era algo espantoso. Yo hablaba de una manera muy, muy fea. Y cuando yo comencé a ser cristiano y empecé a leer la palabra de Dios y me di cuenta que Dios no se agradaba de mi manera de hablar, una de las cosas que yo empecé a cambiar, yo me arrepentí, le dije, Señor, perdóname, porque yo estaba equivocado en mi manera de hablar, porque todos hablaban así, yo también hablaba así. Hablamos conforme al lugar donde vivimos. Para nosotros, el otro día me mandaron una lista de palabras que nosotros hablamos de una manera inconsciente y que pues nada más se dice aquí en Guadalajara o en Jalisco, ¿verdad? Hey. Y me decían ahí, por ejemplo, aquí no se llaman tortas, aquí se llaman lonches.
Y una serie de palabras que yo les estaba leyendo, y pues estaban mi esposa y yo, y pues estábamos divertidos ahí con la manera que nosotros hablamos. En otras partes de la República hablan de una manera también muy peculiar. Y nosotros cuando las escuchamos, pues nos sorprendemos y decimos, ¿y eso qué? No, pues esta es una torta. No, este es un lonche. Este es un bolillo. Este es un virote, ¿verdad? O sea, y bueno, esas son palabras que nosotros estamos acostumbrados porque desde niño las escuchamos. Pero si tú desde niño empezaste a escuchar palabras que ofenden como algo natural, te acostumbraste a ella, como yo me acostumbré a ellas, y mire, vivía de una manera que no estaba bien. Y lo mismo otras cosas, pero cuando yo empiezo a ver que hay cosas que ofenden a Dios con mi manera de ser, con mi manera de actuar, viene una situación en mi vida en las que yo me arrepiento de lo que yo estoy haciendo. Juan el Bautista salió ahí por el río Jordán y empezó a hablar a las personas de que se arrepintieran de sus actos, de lo que estaban haciendo. Y cada persona estaba siendo confrontada con su manera de vivir. Cada persona pensaba como lo que estaba haciendo y veía las escrituras, porque todos los judíos conocían las escrituras. Y muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios. Y sin embargo, hay muchos de nosotros que aún conociendo la palabra de Dios, no la ponemos en práctica y vivimos ofendiendo a Dios día con día. Y aquí hay una contradicción. ¿Cómo es que si tú vives ofendiendo a Dios todos los días, puedes sentir que puedes estar en la presencia de Dios y que Dios se alegra de que tú lo fuiste a ver, que tú fuiste a platicar con Él? El arrepentimiento trae perdón de pecados. Tú te arrepientes y le dices al Señor: Señor, me arrepiento de esto que estoy haciendo. Y Dios te perdona, Dios te libera. Pero ahí no termina todo. Dios perdona nuestros actos, nuestras acciones, nuestros pecados, todo aquello que nos separa de Dios. Pero después del arrepentimiento, el arrepentimiento siempre tiene que traer frutos. No es nada más arrepentirse y decirle: Señor, me arrepiento de lo que hice hoy, perdóname, y Dios te perdona. Pero eso no quiere decir que mañana lo tienes que volver a hacer y otra vez lo vuelves a hacer y otra vez lo vuelves a hacer, sino que el arrepentimiento tiene que ser como un freno. Es un parteaguas en tu vida. Es una decisión de decir: ya no quiero hacer lo mismo. En Lucas 3:8 está hablando Juan, sigue hablando Juan, y está explicando lo que significa el arrepentimiento. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, cuando tú te arrepientes, el arrepentimiento, el perdón de pecados, dice que trae consigo frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento sin fruto es un mero sentimentalismo. El arrepentimiento sin frutos es un momento de emocionalismo. El arrepentimiento sin frutos es un momento pasajero, que yo me sentí bien, que me sentí mal porque me dijeron que en qué estaba mal y yo le pedí perdón a Dios, pero cuando salí seguí envuelto en lo mismo. Ese fue un momento pasajero. Dice aquí que el que verdaderamente se arrepiente debe de traer frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice, le está hablando a los judíos, y muchos de los judíos estaban pensando dentro de sí: pues nosotros tenemos
a Abraham como nuestro padre. Es decir, ellos se sentían muy seguros de que eran de la descendencia de Abraham, y el hecho de ser de la descendencia de Abraham les garantizaba estar bien delante de Dios. Pero recuerden que en ese tiempo la relación con Dios estaba rota, no tenían una relación con Dios. Ellos no podían ir delante de Dios, ellos tenían que ir con el sacerdote, con el sumo sacerdote, y el sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo, pero ellos no tenían una relación con Dios. Y qué triste que hoy en día muchos estén en la misma situación. No somos judíos, nosotros somos mexicanos y somos cristianos, creemos, tenemos la misma doctrina de la palabra de Dios, la hemos adoptado porque Dios nos ha adoptado a nosotros, pero tenemos una relación íntima con Él. Sin embargo, muchos de nosotros, en nuestra manera de entender la religión o el acercarnos a Dios, creemos que porque pertenecemos a una denominación, porque vamos a una iglesia, por ese simple hecho ya estamos bien. Y la palabra de Dios aquí nos dice que no, el arrepentimiento tiene que venir acompañado de frutos. La palabra de Dios nos habla de un ejemplo claro de una persona que se arrepiente de su manera de vivir. Normalmente el arrepentimiento, el arrepentirte de tu manera de vivir son de cosas negativas que hacemos, de daño que ocasionamos, de palabras que decimos, de ofensas que hacemos o de actos pasados. Algunas veces no es lo que estamos viviendo ahorita, sino que es algo que ya pasó hace mucho tiempo. En mis ocasiones que he estado orando, y estoy orando ahí con el Señor, y el Señor me trae a mi memoria, me ha traído a mi memoria cosas de mi niñez, de mi adolescencia, que yo no me acordaba, y que eran cosas que yo le digo: Señor, pues me arrepiento de haber hecho eso, perdóname. Lo hice en mi ignorancia, pero ya no lo hago. Sin embargo, fueron cosas del pasado que algunas ocasiones yo le he preguntado: Señor, ¿quieres que vaya a tratar de solucionar esa situación, a pedir un perdón, a pedir una disculpa? Yo estoy dispuesto a hacerlo, no me cuesta problema, no me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir, y especialmente de nuestra manera de vivir hoy, lo que hoy estamos viviendo. Zaqueo es un claro ejemplo de esta situación. Hemos hablado mucho de Zaqueo, yo no voy a hablar toda la escritura, pero mire, Zaqueo dice que era un hombre que seguía ofendiendo a sus vecinos, a los que vivían ahí con él. Y todo el mundo no lo quería, porque pues a todos les sacaba dinero. Era el cobrador de los impuestos, y él se aprovechaba de su situación y nadie lo quería. Entonces, cuando el Señor lo llama, cuando él tiene un encuentro con él se da cuenta inmediatamente que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y dice que cuando estaba ahí el Señor y estaban toda la gente se preguntaba: ¿por qué va a ir a la casa de este hombre? Dios no sabe a dónde se está metiendo. Yo sí sabía a dónde se estaba metiendo, pero era necesario que él estuviera con Zaqueo, y Zaqueo se sintió confrontado con su manera de vivir, con lo que él hacía. Y los frutos fue que se levantó y él dijo que iba a regresar con creces lo que él había hecho mal. Y esos son frutos de una persona que se ha arrepentido. El fruto que acompaña a un verdadero arrepentimiento es fácil de identificar. Cuando alguien se arrepiente, pues podemos darnos cuenta que verdaderamente se arrepintió, que hubo un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un parteaguas en el pasado pecaminoso, en el pasado ofensivo, y en el presente que se está esforzando por cambiar, por ser diferente. Algunas veces, o la mayoría de las veces, pues esto no es como que
bueno, hoy ya dije que me arrepiento y mañana ya soy el hombre más limpio y el más libre. A veces hay que luchar y hay que esforzarse, pero uno va viendo el fruto del cambio. Tal vez nosotros esto lo podemos entender muy fácilmente. Ha habido matrimonios con una vida matrimonial o familias con una vida pues muy difícil, donde la esposa batalla con el esposo o el esposo batalla con la esposa, con su manera de hablar, con su manera de decir, con el trato, con ofensas, aún hasta con golpes. Pero se arrepienten, o sea, vienen al cristianismo, vienen delante de Dios y escuchan la palabra de Dios, y él decide o ella decide cambiar y se arrepiente de su forma de vida. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, es difícil que nos podamos sentir como, pues eso a mí no me toca, eso no es para mí. Cuando la palabra de Dios te habla claramente y te dice, hey, tú estás haciendo esto. Tú te confrontas, tú sabes que es evidente que la palabra de Dios te confronta y te dice, tú estás actuando mal. Y mire, en esa ocasión, en aquella familia que vino, escuchó la palabra de Dios y se sintió confrontado el hombre. Y cuando nosotros hicimos un llamado, pasó y dijo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y se van a su casa. Nuestra casa es el mejor termómetro para saber si verdaderamente nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Si verdaderamente lo que nosotros le dijimos al Señor ahí en el altar fue real o fue un momento emotivo, fue un momento de euforia, solamente fue un momento, algunas veces nos sentimos arrastrados por lo que estaba sucediendo. Hace algunos años a mí me hablaban del evangelio y yo les decía que yo no quería saber nada del evangelio. Yo decía, están locos. Y mi novia era la única que pues siempre me decía, ahora es mi esposa. Y en una ocasión ella fue a la reunión de los cristianos y me dijo, ¿pasas por mí? Le dije, sí, yo paso por ti, ya nos vamos. Y llegué por ella. Y pues ya ven los cristianos luego cómo son, ay, qué buena onda, pásate, que no sé qué. Y yo, no, gracias, aquí estoy bien. No, pásate, que no sé qué, que ya vamos a terminar. Y pues me sentí más obligado que qué cosa, a pasarme. Y ahí estaba yo oyendo ahí lo que decían y oraban y esto y cantaban y lloraban. Y yo decía, estos están pero bien mal. Pero resulta que al final lo que ellos hacían es tomaban de las manos y oraban para terminar ya. Y luego me dicen, me toman de las manos y me dicen, ¿quieres aceptar al Señor? Y yo les dije, pues los veía así como me están viendo ustedes. Y dije, ¿qué les digo? Yo dije, si les digo que no, se me van a dejar venir. No, que mira, que esto y que aquello, que no sabes lo que te pierdes y que. Yo dije, pues sí, pero en mi interior yo no quería. Entonces empezaron a orar y me dijo uno, vas a repetir lo que yo diga. Sale. Yo repetí lo que él dijo, pero yo no lo sentí. Yo no sentí eso, porque no era mi convicción. Y ya salimos y todos me daban abrazos. Ay, bienvenido a la familia, que ahora somos hermanos y que no sé qué. Yo decía, pues yo me sentía hasta desanimado. Y yo decía a mi esposa, vamos, bueno, a mi novia le decía, vamos ya. Y ya que nos fuimos, mi esposa bien contenta, ay, qué buena onda, que aceptaste al Señor. Le dije, no, yo nomás lo hice porque ya no me dijeran, me estaban insistiendo, pues yo no quiero. Y ya mi novia se desilusionó y ahí iba triste. Y es que es importante que tú también aceptes al Señor. Y yo le decía, pero ¿por qué? Yo no quiero. Pero ahí dijiste, sí, pero nada más lo dije para que ya no me dijeran nada. No hay una convicción. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, trae cambios.
trae cambios. Y yo le quiero decir algo que es muy importante. Si en su casa, usted que tiene 10 años, 5 años, un mes, no hay cambios, yo le preguntaría, ¿verdaderamente se ha arrepentido de su forma de vivir? Los cambios son evidentes. Cuando yo dejé de maldecir, las personas que vivían conmigo lo notaron y me dijeron, oye, cambiaste tu manera de hablar. Sí, porque yo me he dado cuenta que no agrada a Dios, que no bendice. Dice la palabra de Dios que cómo puedes salir de una fuente, agua dulce y agua amarga, o agua dulce y agua salada. O sea, hay cosas que no pueden salir del mismo lugar, no provienen del mismo lugar. ¿Cómo podemos el domingo, el jueves, el sábado alabar al Señor y entre semana hablar de una manera que no agrada al Señor? ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos al Señor cuando nuestros actos, y ya tenemos tiempo de ser cristianos, y no agradan para nada al Señor? ¿Cómo? Hay una confusión. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. El remordimiento es cuando nosotros aceptamos que estamos mal. Cuando nosotros reconocemos acciones, pecados cometidos que ofenden a Dios, que ofenden a las personas, pero solamente es un aceptar que estoy mal, pero no hay una convicción de cambiar. En consejería yo me he encontrado mucho con este asunto del remordimiento. Algunos dicen, es que estoy arrepentido porque los descubrieron en algo, en una acción que ofende a Dios y que ofende a la pareja. Y dice, es que me arrepiento. Yo le digo que estoy arrepentido y lloran. Y a veces, bueno, uno se vuelve, los consejeros nos volvemos tan insensibles ya después de todo lo que hemos visto, que cuando empiezan a llorar decimos, son de cocodrilo. Ya no lo creemos. ¿Por qué? Mire, a veces inmediatamente uno se da cuenta que ese llanto no es de un arrepentimiento genuino, sino de un remordimiento o buscando solucionar, salir del problema en el que se está. Y hacen promesas. Es que yo le digo que ya es diferente, que me perdone, voy a ser diferente, voy a cambiar y voy a cambiar. Y luego la pareja, la víctima, dice, pastor, es que me ha dicho tantas veces lo mismo. Y si le ha dicho muchas veces lo mismo, eso quiere decir que nunca ha habido un arrepentimiento genuino. El caso que veíamos de Zaqueo, en ese momento, en ese preciso momento, él se arrepintió y él dijo, voy a cambiar, voy a hacer esto para que todos vean que verdaderamente yo he cambiado, y especialmente tú, Señor. El arrepentimiento trae un cambio que no es fácil, que cuesta, que duele. Pero hay una convicción del que está arrepentido de cambiar, de ser diferente, que sin proponérselo los que viven alrededor se dan cuenta. Cuando Juan les dice, no piensen ustedes que dicen por dentro, que están pensando, Abraham tenemos por padre. Eso es suficiente para estar bien delante de Dios. No es suficiente en ese tiempo. Hoy en nuestros días, algunos dicen, voy a casa de oración. Eso no es suficiente, mi hermano. Voy a esta iglesia. Eso no es suficiente. Hago esto, hago aquello. No es suficiente.
Fíjense lo que dice, sigue diciendo Juan, dice, porque yo les digo que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de las piedras. Ellos estaban muy seguros, decían, no, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan les dice, no, estén seguros, porque mire, si ustedes están con esa actitud, Dios puede levantar hijos auténticos, genuinos, como el corazón de Dios quiere, de las piedras, y no de ustedes. Muchos cristianos, mis hermanos, hoy viven en el error, igual que los judíos de la época de Juan el Bautista. Viven muertos en sus propias creencias, viven muertos en sus propios errores. Hay una gran cantidad de iglesias llenas de personas que están carentes de un verdadero arrepentimiento, no se han arrepentido realmente, han estado con una actitud de que sí conocen, sí saben, sí hay un remordimiento en su vida, pero no se han decidido a arrepentirse de sus pecados y cambiar. No hay eso. ¿Por qué digo eso? Porque los frutos del arrepentimiento no acompañan su vida. Y aquí tenemos a los esposos cristianos, que están muy lejos de ser esos esposos que habla la Biblia, que el esposo se preocupa por la esposa, que el esposo lee la palabra de Dios y encuentra cuáles las reglas que debe de cumplir un esposo, la conducta que debe de tener un esposo o una esposa, el trato que debe de tener una esposa. No se esfuerzan, al contrario, es una lucha en casa, es un pleito, no pueden hablar, no pueden ponerse de acuerdo. Y todo esto, mis hermanos, que yo les estoy hablando, no, nadie me lo ha contado, yo lo he visto. Si yo quisiera recibir a 3 o 4 familias, matrimonios por persona, le aseguro que los pudiéramos recibir, porque siempre hay los mismos problemas. Los mismos problemas. Entonces, los pastores nos preguntamos, ¿hay arrepentimiento en el pueblo de Dios? ¿O estamos como estos judíos que decían, Abraham tenemos por padre? Hay una seguridad, una falsa seguridad. Y yo le hablo en esta noche porque a lo mejor nosotros estamos pensando con asistir a la iglesia es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Hay cristianos que, como en el tiempo de Juan el Bautista, están muy lejos de tener una relación con Dios, una relación íntima. Estamos desperdiciando el tiempo de aprender a estar en la presencia del Señor. Hay hijos que también están muy lejos de cumplir los estándares que debe de tener un hijo en casa. La palabra de Dios, algo muy sencillo y rápido, dice que los hijos deben de dar honra y honor a sus padres, respeto, obediencia. Y hoy están muy lejos de hacer eso. Hoy los padres se la piensan de exigirle a un hijo. Yo no entiendo los conceptos científicos de hoy en día, pero mire, en el tiempo que a mí me tocó vivir en una época en que los jalones de oreja eran lo más sencillo que se le podía ocurrir. La chancla era fantástica, lo que encontraban. Una vez recuerdo,
Yo le puedo platicar todo lo que yo hice y creo que lo tenía merecido. Pero una ocasión mi mamá agarró una soga y la mojó. Usted se puede imaginar la travesura que hice, ¿verdad? Y me dio como 3 o 4. Y yo ya no hallaba qué hacer para que me dejara de pegar. Y después yo le iba y le decía: mira lo que me dejaste, aquí en las piernas se me inflamó. Y yo en ese tiempo, ¿cómo hubiera anhelado que hubiera ese departamento de derechos humanos? No había. No me podía quejar con nadie. Fue un tiempo difícil, pero me enseñaron valores, me enseñaron a respetar. Y fue tan exagerado, porque en ese tiempo pues fue una cosa exagerado el respeto, que por ejemplo cuando yo llegaba con mi abuelo le tenía que besar la mano, con mi padrino le tenía que besar la mano. Ahora, pues hablar de eso es decir: ay no, ¿cómo es posible eso? En mi tiempo era lo más normal. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Era lo más normal. Hoy si le dices: hijo, ve a la tienda. Ay, ¿yo por qué? Se te ponen al brinco, ¿eh? Si yo le decía eso a mi mamá: ¿qué? ¿Cómo que yo por qué? A ver, venga muchacho, y pum, 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 vaya. Y tenía que ir. No había opción. La palabra de Dios marca estándares de conducta para cada uno de nosotros. Hoy en día las iglesias están llenas de cristianos en el mundo entero que, mis hermanos, no dan testimonio de ser verdaderamente hijos de Dios. No dan testimonio. No parecen que sean hijos de Dios. El verdadero cristiano, mis hermanos, es aquel que se prepara día con día para tener un encuentro con su Señor. Es aquel que está buscando vivir dentro de las reglas y los estándares que la Biblia marca que un cristiano debe de vivir de acuerdo a lo que es: esposo, esposa, hijo, hija, empleado, patrón. Para todos hay. Un cristiano es aquel que se prepara para la segunda venida del Señor, o para morir y estar en la presencia del Señor. ¿Usted alguna vez ha pensado que si llegara a ser el rapto, que si viniera el Señor, yo he pensado qué fantástico sería estar cuando en el cielo apareciera de nuevo Jesús? Ese va a ser el acto más importante, más grandioso, que no ha vuelto a existir desde la resurrección del Señor. La resurrección del Señor fue un acto que fue maravilloso, y los que lo vieron quedaron impactados. Y si nosotros lo viéramos, tuviéramos la oportunidad, sería fantástico. Pero qué fantástico sería los que nos fuéramos con Él. Porque no es solamente fantástico y decir: ah, mira, ya llegó el Señor otra vez y ya se llevó a todos. ¿Y a ti por qué no? Hace unos días aquí sucedió algo que fue falta de comunicación. La iglesia el 24 estaba cerrada, y alguien vino, uno de los trabajadores aquí, de los que participamos aquí, vino, y como tenemos un chat, luego subió y dijo: hey, ¿qué onda? Ya es bien tarde y nadie ha llegado. Y todos le empiezan a decir: pues como nunca vienes, ¿no te das cuenta de que hoy no íbamos a venir y que iba a estar cerrado? Y lo otro le dice:
No, es que ya fue el rapto y ya se fueron todos. Y luego contesta, ah, ¿tú también te quedaste? Y dije, bueno, pues es que... Pero yo no sé si usted se prepara para dos cosas. Hay dos opciones en este sentido. Uno, que viniera el Señor. Y la palabra de Dios dice que estemos preparados para la venida del Señor. Y yo te pregunto, ¿tú te estás preparando para la venida del Señor? Tú te levantas así como diciendo, Señor, si hoy vienes, ya estoy listo. O también, Señor, si hoy me toca irme a tu presencia, también estoy listo. Son dos situaciones que tenemos que estar preparados. Hay una parábola que quiero compartir rápidamente, no con la abundancia de detalles y de explicaciones, pero rápidamente. En Mateo 25:1 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí el Señor nos narra este acontecimiento y nos lo pone de una manera que en ese tiempo ellos podían entender muy claramente, porque pues en ese tiempo no había electricidad, en ese tiempo usaban velas para alumbrarse, usaban aceite, y bueno, eran algunas situaciones culturales de esperar al esposo para entrar a las fiestas, y es lo que narra aquí. Yo quiero explicar rápidamente, leerlo rápidamente, partiendo del versículo 1, Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice: ¿a qué es semejante el reino de los cielos? A una situación como esta. 10 vírgenes en espera del esposo. Y mire cómo dice la escritura: 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes eran las que se prepararon. Dice que tenían vasijas llenas de aceite y sus lámparas llenas de aceite. Las imprudentes tenían sus lámparas, mas no tenían vasijas, y no pudieron aguantar el tiempo de la espera. Pero como luego dice, no hay tiempo que no se cumpla, no hay día que no llegue. Y llegó. Empezaron a decir: hey, prepárense porque ya llegó el esposo. Y todas las 10 se levantaron y vieron sus lámparas y dijeron: ay, ya mero viene. Pero las insensatas vieron que se les estaba acabando el aceite, y fueron con las prudentes y les dijeron: oye, danos de tu aceite. Pero mire,
aquí es donde viene lo importante, eran prudentes, eran listas. Y si ellas les hubieran dado, pues hubieran sido igual de imprudentes. Entonces ellas, listas y sabias, dijeron: no, mejor porque no vas y compras para que tú tengas y nosotros también. Pero ellas estaban preparadas para la venida del Señor. Hay personas en nuestros días que pueden estar en una iglesia y son imprudentes. Hay personas que solamente año con año celebran la Navidad. Son insensatos, completamente insensatos. Algunos piensan que porque van a esta iglesia en este tiempo, porque dan regalos, porque la pasan más o menos bien, o van y piden perdón, con eso ya están bien delante de Dios. No, mi hermano. Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento. Y para estar en la presencia de Dios es importante estar limpios de pecado. ¿Y cómo vamos a estar limpios de pecado si no antes nos arrepentimos de nuestros pecados? Si antes no le pedimos perdón y que nos limpie. Pero este es un compromiso. Si tú te paras y le dices: Señor, perdona mis pecados, estás comprometido a cambiar. Estás comprometido a actuar de una manera diferente, a ser diferente. Tal vez hoy podemos reconocer que hemos actuado mal con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y nos arrepentimos y decimos: Señor, perdóname. Y tal vez viene la pareja y tú te levantas y vienes aquí al frente a pedir perdón, y tu esposa que te está viendo, ella dice: ya se arrepintió, a partir de hoy va a ser diferente. Pero se van y sigue el mismo trato, agresivo, déspota, grosero. Entonces la esposa dice: ¿se arrepintió? Claro que no. Fue un momento emotivo solamente. Fue un remordimiento de que estoy haciendo malas cosas, pero después voy a seguir actuando igual. Yo te pregunto a ti, delante de Dios, ¿cómo crees que tú estás? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que esté con nosotros, que haga por nosotros, que nos escuche, que esto y que aquello, cuando nuestra vida está muy lejos de estar cerca de Él? Cuando cometemos actos y acciones y hablamos y decimos cosas que ofenden a Dios. Al primero que ofendemos con nuestra manera de ser es a Dios. Después ofendemos al que está a un lado. Pero Dios nos llama al arrepentimiento. Dios todos los días espera que tú cambies. Que tú cambies. Mi esposa y yo, cada año que cumplimos aniversario de bodas, normalmente acostumbramos salir a cenar. Y pues también es un momento así romántico, ¿verdad? Antes, cuando estábamos jóvenes de 30 años, 35 años, nos regalábamos cosas que yo sabía que ella quería y ella sabía que yo quería. Hoy nuestros regalos han cambiado y hablamos de nuestra vida personal. Y siempre yo le digo: oye, del año pasado a este año, ¿has notado algún cambio?
Y dice, sí. Aunque hay otras cosas que veo que te esfuerzas y luego se te olvidan y te esfuerzas y ahí estás, pero sí hay cambio de un año a otro. Y este es un asunto entre mi esposa y yo, de nuestra manera de ser, de nuestro trato. Cuando yo voy con el Señor, que normalmente trato de hacerlo todos los días, siempre le digo, Señor, perdóname porque tal vez diario te pido perdón de lo mismo y quiero cambiar. O a veces le digo, Señor, ¿has notado cambio de ayer a hoy? Y a veces yo mismo me digo, sí, no hice lo que hice ayer o antier. Y platico con el Señor. Pero es muy triste cuando vamos delante de Dios y no hay un arrepentimiento en nuestra vida. Y lo mismo que le podemos pedir perdón hoy es lo mismo que hicimos hace un año o hace 2 o hace 3. La manera como hablamos, como tratamos a nuestra familia, como nos conducimos en nuestra familia, no habla de un arrepentimiento. Puede hablar de remordimiento, mas no de arrepentimiento. Y Dios quiere que cada uno de nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Jesús nació, dio su vida por nosotros. Y es un acto importantísimo, significativo para nosotros. Jesús nació y tenía un propósito: que tú estuvieras con Él, que yo estuviera con Él. No en una fiesta de un día o de 3 días, sino todos los días. Todos los días. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Era bien importante, por eso Juan el Bautista vino antes del Señor y preparó el camino y nos dijo cómo teníamos que prepararnos para estar en su presencia. Y eso no ha cambiado, mi hermano. Tal vez tú digas, pues ya no está Juan el Bautista. No, pero está Chuy Olivares. Es el pastor y él es el que nos está confrontando con nuestra vida. Y están todos los demás pastores que cada que vienen nos dicen, hagan esto, no hagan aquello. Ahorita que nos están diciendo, ordena tu vida, ordena tu manera de ser. Y ves en la Biblia que habla claramente de cuál es el orden que tenemos que tener. Eso es vivir buscando la presencia de Dios, estar ordenando nuestra vida delante de Dios. Yo quisiera que cerraran sus ojos, mis hermanos. Yo quisiera que cerraran sus ojos, todos, por favor. ¿Habrá algo de lo que tú pudieras arrepentirte de tu vida delante de Dios? Cuando el Señor estaba predicando, ¿y qué fue este joven, este hombre? A ver qué pasaba, a ver quién era Jesús. Y cuando llegó y conoció a Jesús, quedó atrapado. Quedó atrapado en la relación con el Señor. Y él entendió que su vida era vacía. Él podía tener todo económicamente. Podía tener tal vez una casa enorme, propiedades. Podía tener mucho dinero. Pero tal vez él estaba solo, porque su manera de ser no era la más apropiada. Podía estar distanciado de su esposa. Podía tener problemas con sus hijos, distanciado de sus hijos. Los hijos podían estar enemistados con sus padres. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, quedas atrapado. Cuando dejas que el Señor transforme tu vida, cuando tú vas delante de Él y reconoces que hay cosas que Él necesita cambiar y que el único que puede cambiar es Él, tú
puedes empezar a prepararte para la venida del Señor o para cuando tú estés en su presencia. Es imposible que nos engañemos a nosotros mismos diciendo: yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y Dios nos habla en esta noche al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que esté acompañado de acciones, de frutos. Los frutos salen de una manera natural. Los frutos no son producto de una imposición o de un fingimiento. Los frutos son producto de un genuino arrepentimiento. Yo quisiera orar por aquellas personas que verdaderamente quieren arrepentirse de algo que no está bien en su vida. Yo quisiera que vinieran aquí al frente, no para que estén aquí enfrente de mí o enfrente de los demás, sino en una acción de honestidad delante del Señor, un compromiso de decir: Señor, verdaderamente quiero cambiar. Que no sea un acto emotivo. Si no vienes, no pasa nada, está bien. Pero si tú tienes algo de qué pedir perdón, algo que quisieras que cambiar en tu manera de vivir y en tu manera de actuar, ven aquí, vamos a orar por ti. Le voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Póngase de pie. Mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Vamos, díselo otra vez. Quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Vamos a decirle: te quiero para mí, te quiero para mí. Tú eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Señor, venimos a ti con un corazón humillado, Señor. Señor, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hay cosas en nuestra vida que necesitan tu perdón. Límpianos, Señor Jesús. Queremos estar bien delante de ti, Señor Jesús. Limpia, Señor, nuestra vida, Dios. Tú conoces lo que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en esta noche los ponemos delante de ti, Dios. Y clamamos que tú traigas perdón. Tú conoces la oración de cada uno, Señor.
Tú conoces la situación de cada uno, Señor, y nosotros oramos por ellos, Señor. Nos alegramos por su decisión, Dios, de estar delante de ti, Señor, hablando, comprometiéndose, igual que Zaqueo, Dios, igual que Zaqueo, Señor. Gracias por su vida, Dios. Gracias por su honestidad delante de ti, Señor. Y también por aquella persona que no pasó por algún sentimiento de vergüenza, Señor. Oramos también por él. Ahí donde está, Señor, haz milagros en su vida, Dios. Dale convicción de cambio, Señor. Convicción de arrepentimiento, convicción de frutos, Señor. Que honren que es cristiano, que es seguidor tuyo, Señor, que es tu hijo. Señor, gracias por esta noche, Señor Jesús. Gracias por esta noche, Señor Jesús. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. La última vez díselo, te quiero para mí. Eres mi Dios, yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar, solo tú eres mi único Dios. Eres mi único Dios. Vamos a dejar que las personas que están aquí al frente pasen a su lugar. Y si en esta noche también hay alguna persona que vino exclusivamente pensando que Dios hiciera un milagro en su vida, una persona que está en medio de dificultades, de tristeza, enfermedad, y quisiera que oráramos por usted, le voy a pedir que venga aquí al frente también. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Amén. ¿Habrá alguien más que necesite oración? Que necesite un milagro en su vida. Pase aquí al frente. Si usted quisiera ayudarnos, un hombre orando por un hombre, una mujer orando por una mujer, y le voy a pedir que venga y nos ayude. Vamos a poner nuestras manos en ellos. Vamos a clamar a Dios por sus necesidades, por sus problemas. Oh, sí, Señor Jesús. Extienda su mano hacia acá y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Padre, ponemos en tus manos a nuestros hermanos, Dios, que han pasado porque tienen una necesidad, un problema, porque han venido a este lugar, Señor, porque necesitan un milagro, Señor, y nosotros creemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Eres el Dios de lo imposible, Señor. Eres el Dios que sana, que conforta, que trae bendición, Señor, que trae provisión, que trae consuelo, Señor Jesús. Ven en esta noche, Señor, y toca la vida de mis hermanos, Señor. Llénalos de ti, de tu presencia, Señor.
Dales una esperanza, Señor, de que su problema ha caído en tus manos, Señor, y que tú no lo regresarás vacío, Señor. Toca sus vidas, Señor, su problema, su necesidad. En este momento lo pedimos, Señor Jesús. Haz milagros, Señor Jesús. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú eres mi único Dios. Vamos a cantar una vez más. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú eres mi único Dios. Eres mi único Dios. No hay nadie como tú. Hemos venido a ti, Señor, a recibir sanidad, a recibir salvación. Te quiero para mí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Y demos gracias. Levantemos las manos y demos gracias. Las manos son para darle gracias a Él. Junto con nuestra voz, dile gracias, Señor. Tú eres Dios que sana, tú eres Dios que salva, y has traído salvación en esta noche. Has traído sanidad en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Más grande al Señor entonces.